Buenas noches, a continuación voy a hacer una preparación de arroz. Este es arroz índico. Por ende, este tipo de arroz suele ser un poco más común, es más clasificado, es de un arroz largo y delgado. Por ende, también su sabor suele ser un poco más neutral. Bueno, en este caso es arroz basmati, que su aroma es un poco ligeramente a flores. Este arroz originalmente es de la India, también por de la India, que normalmente Ecuador sí se le suele conseguir, suele ser algo complicado. Su precio suele variar entre los 6.50 a $13, pero no es tan difícil de conseguirlo. Como mencionaba, es de la India y también de Pakistán, y es muy común para la comida india, ya que suelen hacerlo con algunos productos, especies secas, como nuez, algunos para poder acompañarlo. Y normalmente este arroz lleva todos estos ingredientes, ya que es un arroz que al absorber agua y tampoco tiene mucho almidón, suele ser un poco más suelto. Entonces, como es un poco más suelto, al menos en esta etapa, necesita absorber un poco de sabores. Por eso naturalmente se le agrega algunos ingredientes como cebolla, ajo, un poco de algo picante para que tenga ese picor, ya que por la India y Pakistán, todo eso, tienen la costumbre de comer arroz un poco más picante. Bueno, como mencionaba, esa era la explicación. Y bueno, a continuación voy a presentar los ingredientes, que serían los siguientes. Por ejemplo, para esta preparación necesitamos pimientos, cebolla cortado finamente, necesariamente en brunoise. Tenemos limón para la ralladura para añadirle al arroz. Tenemos ajo que iría con el refrito de... Naturalmente se necesita un poco de ají. En este caso se lo puede reemplazar por pimiento. Entonces también está el ajo. Encontramos, como mencionaba, algo de especias secas para continuamente hacerlos polvo y añadirlo. Ya se irá explicando. Tenemos el arroz basmati. Como se puede ver, era de una raíz delgada. Estas suelen ser un poco más largas y al momento de su cocción no quedan aplastados, más bien quedan separados. Y aquí tenemos lo otro que necesitamos colocar, que son los frutos secos, como se puede observar. Como mencionaba, aquí está el arroz. Naturalmente este arroz se hace entre los 20 a 30 minutos. Eso sí, debe estar previamente remojado para que se separe el almidón, ya que no necesitamos un arroz cremoso, ya que esto es un arroz índico. La diferencia entre un arroz índico y japónico, naturalmente el arroz japónico tiene más almidón y se necesita ese almidón para que se seque en el arroz y que cree una cremosidad tanto para un risotto o entre otra variedad. A continuación vamos a remojarlo. Se remoja el arroz. La cantidad que solo se utilizó fue solo 2 tazas, entonces no necesitamos tanto. El arroz debe estar remojado y de igual manera por 20 a 30 minutos para que también saque todo el almidón. Como se puede observar, ya el almidón sigue saliendo. Esto se hace claro previamente con las manos lavadas para no contaminar los alimentos. Bueno, a continuación vamos a cortar el pimiento en dos. Vamos a hacerlo en brunoise para que el sofrito quede un poco más. Lo dejamos de lado. Comencemos a hacer unas pequeñas en julianas. Cuando hagamos esto en juliana, recuerden alinear correctamente para que salga el brunoise. Y luego la cebolla también vamos a hacerlas en brunoise para que el refrito quede muy bien acompañado con el arroz. Para que esto se les haga un poco más fácil, pueden utilizar la punta. Creo que ya depende de cada cocinero la estrategia. Así suele quedar un poco así. Todo eso se les puede unir y se comienza a hacer así. Y comienzan a salir los cuadritos así en bruno para poder hacer el refrito. Cuando se haga este refrito, deben añadirle un poco de sal, pimienta o pimienta, un poco al gusto, todo como depende, uno desea condimentarlo, si quieren un poco ají en polvo, todo ya para dar el tipo de aroma y sabor al arroz al paso. Porque como se mencionaba, este es un arroz que no tiene mucho aroma, tampoco tiene mucho sabor, entonces normalmente se les da con las especias. Ahí está esto acá, cortados en brunoise. Es un pequeño de así, si no se queda muy bien. Recuerden afilar un poco el cuchillo para que no pase un poquito de estos problemas. Y eso. Entonces, recuerden cortarlo en brunoise. Queda ahí. Entonces,
Ya queda esto para el refrito. A continuación, recuerden siempre no mezclar proteína con las tablas. O si tienen una sola tabla, solo tener que lavar la tabla para que no se mezcle eso. Luego viene la cebolla. Puede ser tanto una cebolla pequeña como cebolla blanca. Se le quita un poco de esta parte, ya que esta parte no va a ser necesaria. Entonces se le quita un poco de esto. No todo, te quedas sin cebolla, pero sí un poco de lo de acá adentro. Y te quedan estas capitas para que puedas seguir repicando. Bueno, a continuación vamos a hacer lo de las cebollas. Vamos a hacerlas en brunoise. Entonces aplastamos levemente y así mismo. Vamos a hacerlas en brunoise. Esto lo apretamos acá. Así mismo lo aplastamos y seguimos con esto. Como dije, la técnica ya es dependiente del cocinero, como se siente un poco más cómodo. Yo le hago primero 100 cortes así, para el momento de tener que igualarle, salgan los dados un poco más perfectos. Entonces se recorta así y siguen saliendo los cuadritos ahí. Recuerden que no debe ser tan pequeño porque debe estar a la vista del arroz y debe tener permanencia en el arroz para que se cocine bien y se vean un poco más como tipo cebolla perla al momento de sofreírle. Cuando se hace todo esto, le das un pequeño repicón. Como dije, no debe estar tan delgado. Igual se le vuelve a apartar acá. Y el mismo proceso con lo de acá. Unas pequeñas julianas para la cebolla. Cuidado. Entonces se hace esto de acá. Entonces ahí ya se encuentra esto de acá. Tenemos nuestro refrito. Eso va a ser para el refrito. Y también tenemos nuestros ajos. Puedes hacerlo más al gusto. Eso de igual, no tan delgado porque debe darles más sabor y consistencia al arroz. Esto no necesariamente se embrunó. Y lo podemos repicar para que esté un poquito más pequeño. No tan pequeño, pero sí un poco más pequeño para sabor. Y para que esté todo en el arroz. Una vez que esté todo hecho este sofrito, va a tener que ir los frutos secos, que ya se les indicó y ya se verá en el siguiente proceso. Nuevamente volvemos a hacer estos pequeñitos acá. Vamos a hacer todo esto, picarlo súper bien. Y cuando se pique súper bien, ya poder ponerlo en el sartén. Previamente el sartén también debe estar precalentado con un poco de aceite. Y así nada de esto se queme para poder colocar las siguientes especias. Una vez cortado todo adecuadamente, ahí queda para el sofrito la cebolla, el ajo, los pimientos y todo eso. Bueno, a continuación, como pueden observar, el agua ya está hirviendo acá. Entonces parte del arroz basmati es que una vez que el agua esté hirviendo y también ya el arroz esté remojado, como pueden observar, el almidón se suelta más y por ende ya está mucho más separado. Entonces ahí está. Y se ve el agua un poco más clarificada también, como pueden observar. Ese proceso no se mostró, pero se hizo anterior, se le sigue enjuagando. Entonces ya se le cola, ya no tiene casi nada de almidón. Entonces le colamos acá y recuerden que la olla debe estar hirviendo con sal. Entonces esperamos que se escurra y venimos acá y pasamos acá en agua hirviendo para esperar, si quiere, entre unos 15, entre 30 minutos. El tiempo no es tan predeterminado, así que normalmente si tienes un probador pues puedes ver en qué calidad está el arroz para poder sacarlo.
Bueno, aquí vamos a tener un poco de las especias secas. Naturalmente necesitamos uno de estos y otra base para que se puedan machacar bien y se haga polvo, pero en esta ocasión vamos a poner un poquito de especias en polvo, como la canela, un poco de pimiento, aquí vamos a utilizar algo de laurel y unos clavitos de olor para que dé mucho más aroma al arroz. Entonces ahí empezamos a machucar para que eso trate de hacerse lo más compacto posible, se rellene con el polvo. Entonces ya machucamos, entonces hacemos esto hasta que comience a quedar hecho polvo. A continuación vamos a mostrar que el arroz, como pueden ver, es un arroz que se caracteriza por ser separado y se suele aplastar. Ya está hecho el arroz. Entonces, como pueden ver, suele sobrar agua, entonces vamos a quitar este excedente de agua para colocar los demás ingredientes. De ahí, como se mencionaba, pueden ver, el arroz es muy individual, no está aplastado, es un poco esponjoso, como se puede observar. Se lo cuela, esto como mencionaba es por el excedente de agua, pero el arroz ya está cocinado, ya está hecho. Entonces, una vez ya quitado la cantidad de agua, que hacer que se dispersa muy bien, volvemos a colocar en la olla para hacer el siguiente proceso. Ponemos acá, colocamos y ahí pueden ver el arroz. A continuación deben tener el sartén precalentado con aceite para colocar lo siguiente, que sería para el refrito. Puede ser tanto con la mano, recuerden tener las manos lavadas, que pueden hacer esto, no habría problema. Lavadas las manos. O si no, puede ser con un cucharón para que nada se desperdicie. Una vez esto, dejamos aparte esto por acá. Dejan dejar que se siga haciendo así. Y vamos a moverlo para que el aceite cubra todo esto, todos los vegetales. Recuerden que debe quedar transparente, no debe quedar en un estado tipo dorado como caramelizado, perdón. Pero lo hacen así. Una vez que está así, sumergen todo el aceite. Se alza esto. Y listo. Deben hacer que esto se transparente un poco. Ya. Como pueden observar, ya pasó cierto tiempo. La cebolla está clarificada. O sea, bueno, no es el término, ¿no? Pero ya la cebolla suele estar claro. También acá. Deben tener cuidado que el ajo no se queme, ya que es uno de los vegetales que se queman mucho más rápido. Y se ponen las especias secas. Una vez que está acá, se trastorna y se empieza a dar esto para darle más sabor y mayor aroma. Luego añadimos ya por último, una vez hecho esto con las especias secas, añadimos ya los frutos secos. Listo, una vez que ya está hecho esto, hacemos lo procedente, colocar en el arroz. El arroz normalmente se le pone con cúrcuma, ya haces ese proceso de que da este colorcito para que tome un poco más de color. Y pasamos directamente acá. Y empezamos a mezclar. Y como pueden ver, ya tiene más textura. Tiene un olor muy peculiar, algo picante. Y se le menciona como se acompaña con estos frutos secos. Y este arroz puede ser acompañado con alguna otra proteína. A diferencia de los otros arroz de la clasificación japónica, que suele ser un poco más para risotos, entre otros platos. Y por último añadimos lo que es ralladura de limón. Hacemos suave para que le dé también un poco de sabor. Es necesaria también la parte blanca que va hacia el arroz. Y se esparce por todos estos lados. Es un trabajito un poco tedioso, pero le da también una buena textura, un poco más de olor. Un olor un poquito ácido, pero rico. Se bota todo lo de acá. Ponemos acá. Y seguimos rallando. Y como resultado pueden ver este arroz. Con sus nueces, sus frutos secos, todo. Y puede ser acompañado pues con alguna otra comida frita con alguna proteína.